Y hay un punto muy importante en la religión cristiana y en la tradición, que las iglesias han sido protegidas de cualquier poder temporal. Incluso creo que el asilo tiene su origen precisamente, el asilo diplomático y el asilo consular en el templo, en los templos de las iglesias, ¿no? Totalmente, embajador. Así fue a través de la historia. O sea, como los templos y las iglesias eran lugares sagrados, inclusive las mezquitas. O sea, ahí, digamos, las fuerzas de la persecución se frenaban, ¿no? Y eso luego evolucionó y dio origen al asilo, que puede ser asilo en otro país o puede ser, digamos, un asilo en el propio país, en la legación consular o diplomática de una nación, porque ese territorio se considera vía ficción legal en un territorio, digamos, donde la soberanía la ejerce el país de afuera cuando hay una embajada diplomática. Y por eso, digamos, en Latinoamérica en eso Respetuoso. sí, no, y es, digamos, pionera de alguna manera en tratados internacionales, con un tratado que se da a finales del siglo XIX, que es el Tratado de Montevideo, que es el primero, pero en Venezuela, inclusive en los años 50, hubo dos convenciones sobre esta materia de asilo, ¿no? En la dictadura de Pérez Jiménez muchos se asilaron, entre ellos Sí, Rafael Caldera sí. en la Nunciatura y otros en la Exactamente, embajada. y ese es el mejor ejemplo, embajador, de cómo, digamos, los templos, las iglesias, en este caso la embajada del Vaticano, sirvió para que el presidente Caldera se asilara, pues, o sea, y corriera perseguido, digamos, su vida corría peligro, ya había estado 4 meses en la cárcel porque era el candidato, digamos, en ese momento de la unidad contra Pérez Jiménez y se fue a la Nunciatura. Y algo interesante, ¿no? O sea, en esas convenciones se habla del salvoconducto. Que tienen que darlo, Sí, claro. que tiene que darlo, digamos, el país. Donde está el asilado, sí. Exacto. Y una de las cosas, en este momento, por ejemplo, las últimas noticias dicen que hay 5 perseguidos políticos, esos que estaban trabajando con María Corina, que se han ido a la Embajada de la Argentina, por ejemplo, y que están ahí en Argentina en este momento. Si eso es De así. hecho, la prensa internacional hoy nos trae una noticia donde en Brasil el propio Bolsonaro estuvo en la embajada de Hungría varios días y Lula pues también respeta el derecho a asilo y salió nuevamente, pero con la garantía de que no, no iba a ser detenido. Es decir, el asilo protege a todos en cualquier situación, sobre todo en situaciones difíciles de gobierno, de oposición, Sí. hay que trabajar por eso. Bueno, Ahora, Assange allá en Inglaterra Assange, se fue a la a la Embajada de embajada, Ecuador. estuvo mucho tiempo Sí, ahí también. sí, estuvo muchísimo tiempo, estuvo alrededor de 7 años allí en la Embajada Yo inclusive estando en de Rusia, Ecuador. tuve un caso encargado de la embajada, pero era complicado porque eran 2 muchachos nacidos en Venezuela, pero de madre y padre rusos. Entonces para los rusos no eran venezolanos, sino rusos, pero para nosotros eran venezolanos y en la embajada estuvieron como 4 meses hasta que logramos garantías para que salieran de la embajada. Sí. Bueno, el propio Lenin, digamos, fue a Finlandia. Sí. Claro que es otro tipo de asilo, porque pidió asilo en Finlandia, estaba en ese momento perseguido por los zares, ¿no? Pero tenemos casos también recientes, el caso de Snowden, ¿no? Sí, del americano, ¿no? Sí, que se fue a Rusia, ¿no? No, y hay muchos casos en América Latina. Hay Sí, un famoso caso de Aya de la Torre, que estuvo como 8 o 10 años en la embajada asilado, o sí. el Kalea Mitsensky de Hungría, que estuvo casi 20 años en la embajada, donde tenía que compartir con ellos, porque si salía lo ponían preso. Pero bueno, Sí, son fórmulas diplomáticas necesarias sí, y el derecho internacional está en esa línea. Pero hablando un poco más de la sí. política Y actual, inclusive la Convención de Viena habla que las embajadas son absolutamente intocables. claro, en Venezuela hay unas 75 embajadas de países y nosotros tenemos también unas 70, 80 embajadas en el exterior. Y por supuesto que el derecho diplomático se aplica a la Convención de Viena, que es la que da inmunidad a los diplomáticos, pero también a los que se asilan. Y en cuanto a la política internacional, porque tenemos ahora pronto elecciones en Estados Unidos, ¿cómo ves el panorama tú que has venido hablando y escribiendo sobre este tema? Muy complejo, embajador, muy complejo desde todo punto de vista, especialmente por lo parejo que está la contienda electoral, ¿no?
O sea, realmente en este momento no hay un ganador claro, hay prácticamente un empate en los colegios electorales. Eh, digamos, hay un candidato muy cuestionado, digamos, que es el señor Trump, con una cantidad de juicios encima, juicios por haber desconocido las elecciones en una cantidad de estados en los Estados Unidos, digamos, o sea, no reconocer la derrota, luego haber lanzado a toda su gente en tropel contra el Parlamento para que no refrendaran el triunfo del presidente Biden, que además era clarísimo, hubo muertos en esa irrupción en tropel contra el Parlamento, y hay gente que está detenida y presa, pero el autor, digamos, intelectual de eso que sucedió ahí para desconocer resultados electorales, digamos, claro, fue en este caso el propio presidente Trump en ese momento, ¿no? Pero es bueno explicar a nuestros televidentes el tema de que no es una elección directa al presidente como hacemos nosotros en cualquier país de América Latina, sino que está una elección intermedia con los famosos cactus, ¿no? Sí, es una elección de colegios y de delegados de colegios electorales. Ya están terminando esa fase precisamente. Sí. Y hay dos candidatos únicos. Sí, hay dos candidatos, digamos, arrasando. Pero hay que decir esto, en Estados Unidos, embajador, realmente más del 80% de las elecciones a todos los niveles los gana el que más recauda dinero. Entonces eso es fundamental, porque el que más recauda dinero es el que más hace propaganda. Y el que más hace propaganda termina ganando la elección. Entonces, digamos, eso es muy importante y Biden en ese sentido lo ha hecho bien. O sea, ha recaudado una cantidad importantísima de dinero porque hay mucho temor hacia Trump. Y claro, Biden además tiene la ventaja de que Trump ha dicho que todos los inmigrantes ilegales serán expulsados de los Estados Unidos para siempre y que no permitirá nueva inmigración bajo ninguna circunstancia. Recordemos que estaba con el tema durante su gobierno del famoso muro, ¿no? O del gigantesco muro. Entonces, los inmigrantes en Estados Unidos, y eso me parece a mí extraordinario desde el punto de vista de lo que somos los hispanos y los latinos, somos la primera mayoría de lejos que influye en los Estados Unidos. Muy pronto vamos a ser el 20% de la población electoral. Imagínense lo que es el peso ese para los latinos y los hispanos, que ya pasamos a los afrodescendientes, que son alrededor del 12-13%, pero... Ahora el papel de la mujer, que es tan importante porque es uno de los pocos estados del mundo donde la mujer no ha tenido la jefatura del Estado. ¿Cómo ves lo de Kamala Harris? Sí. Y toda la posibilidad con Biden, sí, que puede ser sí, que se encargue de la presidencia o pueda ser sí. candidata posteriormente. Bueno, no solamente es mujer, sino como usted decía en la antesala de la entrevista, también representa muy bien a los inmigrantes, ¿no? Desde todo punto de vista, caribeños y asiáticos. Sí. Entonces es una mujer que suma muchos votos al ticket demócrata. Por eso es que cuando la gente dice que Trump va a escoger a Marco Rubio, digamos, pensando en Florida, lo que significa Florida y los estados, todos estos estados del sur y todos estados que tienen esa línea dura, digamos, contra lo que pasa especialmente en Cuba, en Nicaragua y en nuestro país, evidentemente yo siento que esto no va a ser así. O sea, yo siento que Trump va a tener que necesitar ahí a una mujer, ¿no? A una mujer, porque es la única forma de balancear esa fórmula de Biden, ¿no? Bueno, Oscar Arnal, profesor universitario, agradecido por esta entrevista tan agradable siempre. Nosotros vamos en la última parte con notas de la agenda internacional de la semana y ya regresamos. Muchísimas gracias.